Bueno, hola Vale. Cristian, ¿cómo estás? Esto ya va a formar parte del video. Muy bien. Me interesa que nos cuentes un poco de, primero, tu trabajo y tu empresa. ¿Cuál es tu rol? ¿Qué rol desempeñas? Vale, bueno, en mi empresa yo soy el CEO, ¿de acuerdo? Soy la persona que, bueno, se encarga un poco de llevar la empresa y sacarla adelante, tanto la parte comercial en colaboración con, bueno, mi socio, eh, como la parte técnica también. O sea, mi empresa tenemos 4 pilares, ¿de acuerdo? Que son la ciberseguridad proactiva, digamos, hacemos auditorías de seguridad, formamos a empresas para concienciarlos en ciberseguridad, pruebas de penetración, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Luego tenemos también la parte de escuela, como he dicho antes, ¿de acuerdo? Tenemos másters, tenemos cursos de todo tipo, de hacking a móviles, de todo este tipo. Ahora, de hecho, estamos lanzando un máster muy potente en perito forense informático, ¿de acuerdo? Y, bueno, esta es la segunda pata. Luego, también somos peritos forenses informáticos, o sea, tenemos la parte pericial y todo esto. Y, por último, también, bueno, desarrollamos trabajos de tanto auditoría de código como un poquito tocamos el tema de smart contracts, blockchain, etcétera, etcétera. Genial. Entonces, bueno, ahora nos vamos a meter un poco más en lo que es ciberterrorismo en sí. Vale. Normalmente siempre hay como un poco de confusión en cuanto a los términos de qué es lo que es ciberterrorismo, qué es lo que es ciberdelincuencia, qué es lo que es ciberataque. Uh -huh. Normalmente se dice que el ciberterrorismo se puede llegar a identificar por las intenciones, pero desde tu visión de profesional, ¿cómo podrías ubicar qué es lo que es el ciberterrorismo o qué lo caracteriza y lo diferencia de los demás tipos de ciberataques? Bueno, a ver, un ciberataque es el hecho en tal de lanzar el ataque. O sea, un ciberataque lo lanza cualquiera, ciberterroristas, ciberdelincuentes, cualquiera, ¿de acuerdo? Un ciberdelincuente no llega al tema de ciberterrorismo porque un ciberdelincuente, pues para mi punto de vista, normalmente es gente que o busca dinero o, bueno, hay muchísimos tipos de ciberdelincuentes, ¿de acuerdo? Hay gente que solo busca, yo qué sé, hacer daño, otros que buscan dinero, otros que buscan fama, otros que buscan, pues, de todo, ¿no? La parte del ciberterrorismo, claro, esto ya va más allá, ¿de acuerdo? Porque, bueno, hay motivaciones más potentes que las que puede tener un simple ciberdelincuente. Normalmente el ciberterrorismo siempre tiene motivaciones políticas o ideológicas detrás o pueden haber algún otro tipo de motivación. Sí, bueno, detrás del ciberterrorismo pues pueden haber políticas, pues atacar sistemas informáticos pues para influir en políticas gubernamentales o yo qué sé, o el tema de elecciones o cosas de estas, ¿no? Ya se vio, por ejemplo, el caso del Facebook Analytics, lo que pasó en aquel momento cuando las elecciones de Estados Unidos y tal. Puede haber también económicas, ¿de acuerdo? Que, bueno, pues pueden robar información muy valiosa para luego venderla. Hoy en día la información es poder, ¿de acuerdo? Y entonces el que tiene esta información pues tiene el poder. También hay ideológicas, ¿vale? Hablaríamos un poco, tanto las políticas como ideológicas, hablaríamos más de los hacktivistas, ¿vale? Que no son gente que se mueva básicamente por dinero, o sí, también los hay de todo, ¿vale? Pero, bueno, ideológicas, pues ya podríamos hablar, pues, de atacar sistemas informáticos, pues, como para promover una ideología o, yo qué sé, o causar daños en una causa o en cualquier tipo de esto, ¿no? O sea, es mover, propagandístico, etcétera, etcétera. También pueden haber personales, motivaciones personales, ¿de acuerdo? Como, no sé, atacar sistemas informáticos por una venganza o por un grupo que, no sé, has tenido un problema y puedes solo por tu personal causarles daño. O incluso hasta puede haber militares, ¿de acuerdo? O sea, pues sabotear operaciones militares a través de ataques, se pueden hacer ataques a drones, ataques, o sea, se puede llegar a cualquier parte. Hoy en día, con lo que es un ciberataque, cada vez el mundo se está digitalizando más, ya todo va por
digitalización, tanto trenes como aviones, como coches, como etcétera, etcétera. Y todo lo que sea digital, la gran mayoría de las cosas se pueden llegar a hackear. Y ahora tengo una pregunta, lo que estabas mencionando. Por ejemplo, un ataque de desinformación, una campaña de desinformación, entre los motivos que mencionaste, ¿se puede considerar también un ataque de ciberterrorismo? Por ejemplo, la que hubo en Ucrania hace poco. Sí, 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 sí. También puede estar considerado el tema de, pues, bueno, se quiere apartar un tema que está sucediendo y se lanzan, pues, fake news o se lanzan, bueno, noticias falsas, el tener a la gente desinformada, etcétera, etcétera. También, de hecho, hay gobiernos que incluso pagan por eso. Bueno, y en cuanto a los principales objetivos, es decir, pensando como ciberterrorista, ¿quién sería la principal víctima, el principal objetivo? ¿Serían organismos gubernamentales? ¿También pueden ser empresas como tal? Sí, sí, también pueden ser empresas, evidentemente. Lo que, claro, aquí ya hablamos de espionaje industrial, no sé, una empresa que quiere dañar a otra por competencia desleal, lo que sea, pueden llegar a contratar un grupo de hackers ciberdelincuentes. El tema hacker no me gusta hablarlo demasiado porque luego se confunde un poco, ¿no? O sea, es una palabra que realmente está muy estigmatizada. Yo a día de hoy, cuando me preguntan mi trabajo y digo soy hacker, todavía la gente se asusta o es como que, ¿sabes? Tienes que aclarar, ¿no? De los buenos. No sé, es un poco, a ver, hacker no es solo el que hace daño, o sea, hay hackers de sombrero blanco, sombrero negro, sombrero gris, etcétera, etcétera. Cada uno tiene sus funciones, ¿no? Pero bueno, en este caso, pues también empresas pueden recibir este tipo de ataques, claro que sí. Bien. Y pensando desde el lado del habitante común y corriente, ¿cómo afectaría un ataque de ciberterrorismo a su vida diaria? O sea, como para que la gente entienda las dimensiones. Hombre, a ver, a una persona de a pie no creo que le hagan un ataque tan preparado y elaborado como para considerarlo ciberterrorismo. Sí que se le puede lanzar un ciberataque personal, pues como pueden ser suplantación de identidad, como robar sus cuentas de redes sociales, no sé, es algo más más pequeña escala, digamos. Claro, pero me refería a qué pasa si se ocurre un ataque de ciberterrorismo a un organismo gubernamental, ya hay filtración de datos de ciudadanos y demás. Perdón, me expliqué mal. Vale. Bueno, en ese caso, a ver, ya lo he sabido. Por ejemplo, aquí en España hace un tiempo se vulneró el SEPE, que le llamamos aquí, ¿de acuerdo? Que es el organismo que se encarga del tema del trabajo, de dar trabajo. O sea, cuando estás en paro vas allí a pedir ayudas o el tema del trabajo, ¿no? Entonces, fue vulnerada su base de datos. O sea, es la base de datos más grande de España porque ahí estamos todos. Entonces, pues cómo puede afectar, evidentemente, esos datos luego se pueden vender a otras personas que los utilicen pues para hacer otros tipos de ataques, como lo que te he dicho, suplantación de identidad. Claro, piensa que ya tienen todos tus datos, tienen tu número de identificación fiscal, tu nombre, apellidos, dirección, cuentas bancarias, etcétera, etcétera. O sea, estás totalmente vendido en este caso. Bien. Y la siguiente pregunta, siguiendo con eso, ¿están preparados el gobierno, los diferentes organismos gubernamentales para dar un respaldo a la ciudadanía en estos casos? ¿Están preparados para responder a un ataque ciberterrorista o aún no? Depende. A ver, depende del gobierno, depende del país. Piensa que, a ver, todo lo que es tema este de prevención contra el ciberterrorismo, ciberataques, claro, todo esto cuesta dinero. Tienes que tener equipos buenos, gente preparada, etcétera, etcétera. Entonces, hay gobiernos que están más concienciados, hay gobiernos que no lo están tanto, hay gobiernos que lo ven pero no quieren hacer nada, etcétera, etcétera. Bien. ¿Y se ha creado como algún organismo internacional que trabaje en conjunto con estas medidas? Ese es el problema. A ver, un organismo internacional como tal,
particularmente si lo hay no lo conozco, no te puedo asegurar si lo hay o no, pero a ver, sé que en cada país, pues evidentemente aquí en España, pues sí que lo hay, ¿de acuerdo? Está el INCIBE, hay diferentes organismos que se dedican a todo esto, incluso las policías diferentes que hay aquí en España, pues ya tienen sus unidades de ciberdelincuencia y se les prepara, etcétera, etcétera. Aunque, desgraciadamente, pues los ciberdelincuentes siempre van 10 pasos por delante. ¿Y qué nuevas técnicas, habilidades, herramientas están usando los ciberatacantes en cuanto a ciberterrorismo para atacar justo en esta época? Herramientas bueno, hay bastantes. O sea, ahora mismo lo que se está empezando a llevar es los ataques por ingeniería artificial. No sé si habéis oído hablar del ChatGPT que ha salido ahora, que es una IA que le puedes preguntar cualquier cosa y te lo responde. Claro, esta inteligencia artificial, pues tú incluso puede analizarte código. Puede crearte código, incluso puedes pedirle que te cree un código malicioso y te lo puede crear. Para el buen uso puede estar, por una parte, muy bien, porque sí que es cierto que, a ver, yo he probado de meterle código con alguna falla o con alguna vulnerabilidad y me lo ha sacado, incluso me lo ha arreglado. O sea, te da la solución incluso, ¿no? Pero, por otra parte, claro, pensemos en si una persona no lo usa para el bien, lo usa para hacer su historia, claro, también te puede llegar a crear malware o algún tipo de código malicioso para atacar, ¿de acuerdo? Esto por una parte. Tenemos también lo que es el RAAS, que significa Ransomware as a Service, ¿vale? Que son, bueno, se utilizan servicios en la nube que permiten a cualquier ciberdelincuente pues llevar ataques de ransomware sin tener conocimientos técnicos especializados. O sea, que cada vez puede ser incluso más fácil. Está llevándose mucho todo el tema del phishing, pero también se hace por voz, que es el llamado vishing, ¿vale? O sea, dentro de estos ataques de ingeniería social está el phishing, que es por correo, está el smishing, que es por SMS, y está el vishing, ¿vale? Que es por voz, VoIP o por voz. Se utilizan técnicas igual que en un correo, pero por voz para sacar información confidencial, ¿vale? También se están utilizando pues los botnets, ¿de acuerdo? Que son redes de dispositivos infectados que son llamados zombies, que el mismo usuario no sabe que está infectado, ¿de acuerdo? Y entonces la persona tiene el control de todo este equipo para lanzar ataques cuando a él le venga en gana. ¿De acuerdo? Si hace, no recuerdo mal, un par de años o un año, no, más de un año, pues detuvieron a una persona que tenía una botnet con más de 100.000 equipos infectados. Claro, esa persona, ¿qué puede hacer? Pues mira, de todo. Incluso puede haber empresas que le digan, oye, mira, me interesa tumbar esta empresa. Vale, pues esta persona con 100.000 máquinas a su servicio empieza a lanzar paquetes o sea, ataques de denegación de servicio, que sería el D2 en este caso, porque es distribuido, y tumbas lo que te dé la gana. Claro, piensa que luego, pues el que tiene que investigar esto, claro, tú ves IPs por todas partes. ¿Cómo vas a saber de dónde, sabes? O sea, es bastante complicado. Tema de malware, evidentemente, está muy a la orden de todo tipo de malware. Ya pueden ser ransomware como troyanos, como gusanos, hay infinidad, ¿de acuerdo? También se explotan las vulnerabilidades. Piensa que, a ver, una vulnerabilidad no deja de ser un error en el código, ¿vale? O sea, todo va de código aquí. Entonces, siempre que sacan cualquier tipo de software, por ejemplo, Windows, ¿no? Por decir algo, pues saca una nueva versión de Windows. Claro, al principio, no sé si te has dado cuenta que últimamente Windows 11 y Windows 10 están sacando actualizaciones constantes, ¿vale? Estas actualizaciones son solo para poner parches. Fallos que tenían de código, pues remediarlos o intentar parchearlos, ¿vale? Entonces, claro, todo esto, antes de que se puedan parchear o incluso cuando se descubre, se puede explotar, ¿vale? O sea, pues un fallo de código incluso puede permitir al atacante entrar en tu ordenador, hacerse administrador y robarte todo lo que quiera y hacer lo que quiera con tu ordenador, ¿vale? Y, bueno, pues hay ataques ya contra la ciberseguridad, que son técnicas más sofisticadas, pues como inteligencia artificial, el machine learning, etcétera, etcétera. Pero, bueno, que cada vez estos ataques son más sofisticados, o sea que y saldrán nuevos. Ya te digo que
Hace nada que se está hablando, por ejemplo, de esto de la inteligencia artificial, del ChatGPT, y ya están hablando de gente que lo está usando para estas cosas, ¿no? Sí. Y, por ejemplo, ahora con la llegada, o bueno, anunciada un poco y ya casi llegando, la web 3.0, Meta, todo lo demás, ¿cómo pensás que puede llegar a afectar o no al ciberterrorismo? Bueno, a ver, la instalación de la web 3.0, pues sí que es cierto que tendrá un impacto bastante significativo, ¿vale? En la forma de utilizar la web. Claro, la web 3.0 piensa que es una web totalmente descentralizada, es lo que se busca, ¿vale? O sea, no tener todo centralizado y que la ventaja de esto en la blockchain son muchos bloques, ¿de acuerdo? O sea, a ver, para explicártelo claramente, si yo, por ejemplo, una web centralizada tumbo el servidor principal, cae todo, ¿no? Entonces, la blockchain lo que se busca es que esto no pase, ¿vale? Perdón, pues esto se está usando más del tema de la inteligencia artificial y tal. Pero bueno, también el riesgo que existe en esto, pues es el riesgo de tendrás mayor privacidad y seguridad. O sea, si ahora, hoy en día, cuesta encontrar a esta gente por el tema de anónimas, que se vuelven anónimos, etcétera, etcétera, claro, en una web que está totalmente descentralizada todavía va a ser peor. ¿De acuerdo? Entonces, pues implicará pues una mayor recopilación y análisis de datos personales, ¿de acuerdo? Entonces, por esto es muy importante que los desarrolladores adopten medidas de privacidad y seguridad muy sólidas para proteger los datos de la gente, ¿de acuerdo? En términos de ciberseguridad, pues plantea muchos desafíos. Evidentemente, piensa que es algo nuevo y como todo lo nuevo se tiene que aprender. Es lo que decía, los programas, el software aprenden a base de golpes. O sea, ellos lanzan un producto, alguien se lo tumba, parchean eso, alguien se lo vuelve a tumbar por otro lado. O sea, van así. Por eso es lo que decía del tema de la ciberdefensa o los gobiernos, que decía yo antes, que van los ciberdelincuentes van 10 pasos por delante, porque es así. Porque, claro, la persona que defiende no puede defender algo que no está siendo atacado o que no conoce, ¿no? Entonces, es como un poco esperarte ahí a que te den el tortazo y luego poner la tirita, ¿no? Entonces, pues esto, pues la 3.0 pues también puede ofrecer nuevas soluciones para proteger contra el ciberterrorismo, como otra vez, insisto, en la inteligencia artificial para detectar y prevenir ataques, ¿vale? Bueno, sí que tendrá un gran impacto, pero todavía es algo pronto para definir todo este tema, porque, repito, es algo que se está comenzando, todo el tema de metaverso, blockchain, etcétera, etcétera. Pero piensa que, como he dicho antes, todo puede ser atacado y se va a aprender tanto a defender como a atacar. ¿Y qué otros desafíos consideras como profesional que hay en cuanto a esta temática? ¡Puf! Pues muchos. Bueno, pues como repetía antes, desafíos, pues se tiene que avanzar en la tecnología, ¿vale? La inteligencia artificial, vuelvo a repetir. Hay ataques cada vez más sofisticados, por lo tanto, se hace más difícil para las organizaciones y gobiernos detectar y prevenir los ataques, por lo tanto, es un gran desafío, ¿de acuerdo? Aquí lo que hay también es lo que hablábamos antes, la necesidad de una respuesta global, ¿vale? El ciberterrorismo es un problema global, no es solo de un país, ¿vale? Y entonces, como tal, para mí requiere una respuesta global. Bien, los gobiernos y las organizaciones deben trabajar juntos para desarrollar soluciones eficaces y coordinar sus esfuerzos, ¿vale? Porque aquí es como que cada uno va a la suya, ¿no? O sea, no hay unión de fuerzas, es una debilidad porque entre que discuten, a uno no le interesa, al otro sí, pero el otro no tiene dinero, pero el otro no sé qué, aquí al final la casa sin barrer, ¿no? Otro desafío muy importante es la escasez de talento. Hay una escasez muy grande de profesionales con conocimientos especializados en ciberseguridad, lo que dificulta la implementación de medidas de seguridad eficaces. O sea, hay muchísima falta de gente capacitada para esto, ¿de acuerdo? Entonces, esto también debilita bastante. Desafío, pues, sería para la parte de los gobiernos, pues, poner muy al alcance de la gente que quiera dedicarse a eso las formaciones, porque a día de hoy
hay formaciones, cada vez hay más. De hecho, cuando yo empecé no había apenas nada, era muy poquito y casi escaso. Éramos mucho más autodidactas, ¿no? Hasta que, bueno, han empezado a haber formaciones y tal. Ahora hay 200 millones, pero ¿qué pasa? Que son muy caras, que la gente a lo mejor muchas no se las puede permitir. Hablamos de formaciones que pueden llegar hasta los 2.000, 3.000, 4.000 euros. Y esto no se lo puede permitir todo el mundo. Entonces, para mí un desafío para arreglar esto sería un poco que los gobiernos pusieran al alcance de todos el que se quiera dedicar a esto, pues estos conocimientos para ayudar en la ciberdefensa, ¿no? Y luego, pues también la falta de regulación, ¿vale? La falta de regulación en la ciberseguridad, pues significa que muchas organizaciones no están preparadas para responder a los ataques y proteger sus sistemas de datos. También entramos en que, como he dicho antes, es algo muy nuevo. Ya lo que es la ciberseguridad no es tan nuevo, pero para mucha gente lo es y se juega con este desconocimiento. La gente no se lo cree. Aquí nos pasa mucho, ¿no? La gente es mucho más reactiva que proactiva. La gente nos llama a veces más cuando ya les han pegado el palo que cuando nosotros les hemos avisado, ¿no? Es como el cuento de Pedrito y las ovejitas ¿no? De que viene el lobo y nadie se lo creía hasta que vino el lobo, ¿no? Pues aquí pasa un poquito lo mismo, ¿de acuerdo? La gente es, ay, no, a mí quién me va a atacar, ay, no, si yo no, uy, sí. Entonces, sí que es cierto que, a ver, cada vez como los ciberataques están incrementándose cada año más, pero no un incremento aquello que digas un 10% anual, no, hablamos de incrementos del 200 y el 300%, ¿vale? En poco tiempo. Entonces, sí que es cierto que la gente, bueno, empieza a tomar un poco más de conciencia. Y en cuanto a la concientización, ¿cuál crees que es el principal motivo, además, esto de que la gente cree que no es tan necesaria? Tal vez piensan que no sé el gasto que tendrá una estrategia de ciberseguridad para una amenaza que no consideran tan urgente, tan inmediata. ¿Cómo lo ves? Esto es lo que estaba diciéndote, que es un fallo muy grande. Se tendría que concienciar muchísimo más la gente del peligro que conlleva esto, porque es tan diverso, hay tanta cantidad de ataques por tantos diferentes motivos que ya no es que solo te pueda afectar a nivel económico, es que te puede afectar a nivel personal, te pueden extorsionar, te pueden publicar, yo qué sé, tu vida entera en redes, o sea, pueden hacer mucho daño. Entonces, bueno, la gente, es lo que tú acabas de decir, la gente lo ve más como un gasto que como una inversión. Entonces, nos encontramos en esto, ¿vale? La gente, por ejemplo, tú le dices a una empresa, pues mira, te vamos a hacer esto y te va a costar tanto, ¿vale? Entonces, uy, no, esto es mucho o esto es un gasto que no es necesario, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Esta empresa, cuando luego lo atacan, ¿vale? Claro, entonces sí que te llama porque lo han atacado. ¿Y ahora qué hago? Hoy me han encriptado los datos, ¿qué hago? Pues paga. Así de claro, paga porque nosotros ya poco podemos hacer. Es difícil, muy difícil desencriptar un ransomware, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Pues esta gente luego llega al punto de ¿qué hago? Vale, ¿qué haces? ¿Quieres denunciar este ataque? Sí o no, lo que sea. Bueno, pues lanzamos un ataque, un peritaje forense. ¿Quieres llevarlo a juicio? Lo que sea, bien. Hablamos ya de un peritaje forense que te cuesta un dinero, ¿no? Bastante. Entonces, ¿qué pasa cuando hayas hecho esto? Ahora que ya tenemos esto, tu ordenador limpio, no solo por ver qué ha pasado, sino si todavía sigues infectado, ¿vale? Hablábamos antes los bots, por ejemplo, las botnets que no saben que están infectados. Pues bien, una vez tú has acabado este proceso que ya te ha costado un dinero, ahora sí quieres asegurar tu infraestructura, ¿no? Sí, claro, ahora sí. Bien, volvemos al principio. Entonces, el dinero que no quisiste gastarte al principio lo hemos multiplicado por 2 o por 3, por no querer gastar al principio, ¿no? Pero esto es difícil que la gente lo vea y lo entienda. Ahí Gaby nos había hecho una pregunta en el chat que dice que cuáles son los primeros pasos que debe dar una empresa pequeña para protegerse de los ciberataques, siguiendo un poco con lo que vos habías dicho antes de que estamos, desde un principio, como... Una empresa pequeña... Con pequeño presupuesto. Bueno, a ver, lo primero es lo que digo yo, siempre lo más necesario es, el primer paso es tomar la concienciación, ¿vale? O sea, eso es muy importante, que la empresa ya esté concienciada en que tiene que hacer este cambio.
El primer paso, pues, es hacer una auditoría de seguridad en su infraestructura, puede ser en la red, en la web, en toda la infraestructura que tenga la empresa, tanto teléfonos móviles como portátiles, o sea, equipos endpoint, o sea, tanto ordenadores como portátiles, servidores, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Y una vez aquí, pues poner remedio para tapar todo esto. O sea, mira, te lo voy a explicar muy sencillamente, como hablaba antes de mi empresa, nosotros lo que hacemos en el tema de la ciberseguridad la tocamos de cabo a rabo, o sea, de principio a fin, ¿no? Entonces, seguimos un procedimiento, que quiere decir, primer paso, auditoría inicial. Esto es totalmente necesario porque, claro, necesitamos saber en qué punto se encuentra la empresa, ¿no? O sea, qué fallos tiene, qué agujeros puede tener, etcétera, etcétera. Entonces, una vez ahí, seguimos. Hacemos la auditoría, damos un informe, 2 informes en este caso, que son al ejecutivo, al directivo y al técnico. Les damos las recomendaciones que tienen que seguir para tapar todas estas brechas y una vez aquí, es lo que yo digo siempre a todo el mundo, de qué me sirve a mí levantar un muro de 200 metros si luego el conserje abre la puerta a los malos, ¿no? Esto es lo que se llama, de ahí viene el nombre de troyano, ¿no? Del caballo de Troya, que fue así la historia, ¿no? Entonces, el eslabón más débil piensa que siempre es el humano, ¿vale? El empleado, por desconocimiento, incluso porque sea un empleado descontento, que también lo hay, y quiera perjudicar a la empresa, bueno, hay infinidad, ¿no? Pero entonces entramos en la parte de formación. Nosotros lo que hacemos es formar a los empleados de la empresa, les explicamos todo, tipos de ataques que pueden haber, cómo reaccionar en estos casos, etcétera, etcétera. Y esto no lo hace todo el mundo, pero, por ejemplo, nosotros lo que hacemos es en acuerdo con la dirección de la empresa, es al tiempo, cuando ha pasado un tiempo de esta formación, nosotros empezamos a lanzar ataques controlados de phishing, de smishing, etcétera, etcétera, ¿vale? Y a nosotros se nos refleja quién ha clicado, ¿vale? Tenemos todos los mails de todos los empleados, pues, oye, fulanito, el de contabilidad, ha clicado, pues y luego se le pasa a la empresa, ¿no? Más que nada para ver que han tomado concienciación. Y una vez ahí, es lo que yo recomiendo, seguir, ¿vale? Porque hay muchas empresas que nos dicen, uy, no, venga, la auditoría, en plan como para que no me multen si hay un ataque, ¿no? Porque esto es algo que allí en Argentina no sé si pasa, pero aquí si sufres un ciberataque y no has puesto medios y han vulnerado tu base de datos con información sensible, etcétera, etcétera, puede ser un golpe muy duro para una empresa, tanto a nivel reputacional, porque con sus clientes pierde la credibilidad totalmente, como a nivel de multa, porque puede venirte las autoridades, porque lo has de comunicar, es obligatorio, y te vienen, bien, ¿ha puesto este remedio? No, pues toma, encima del ataque una multa, ¿no? Pues en este paso es seguir con esto, ¿no? Seguir teniendo un mantenimiento, como tienen un mantenimiento informático, pues un mantenimiento en ciberseguridad. Antes me hablabas del precio económico, ¿vale? Pues sí, puede llegar, dependiendo de la infraestructura de la empresa, evidentemente puede ser más caro o más barato. Claro, a ver, imagínate, no es lo mismo auditar 5 equipos que 500, ¿no? Porque todo esto es tiempo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, por ejemplo, algo que nosotros llevamos mucho tiempo implementando, pues es lo que te decía, el outsourcing, que quiere decir, nosotros vamos a una empresa, le decimos, mira, esto es todo lo que te podemos hacer para llevar un seguimiento. Pues ya puede ser auditoría, reauditoría, formaciones, servicio técnico, o sea, asistencia técnica, etcétera, etcétera, a cambio de un fee mensual, ¿vale? En vez de pagarme, pues yo qué sé, 3.000 euros de golpe, pues mira, lo dividimos en cuotas, firmamos un contrato de 1, 2, 3 años, lo que tú quieras, y evidentemente, pues como las financiaciones, ¿no? A más tiempo, pues te hacemos un descuento, no se te quedará tan caro y no es lo mismo pagar 3.000 euros de golpe que estar pagando, pues no sé, 200 euros mensuales o 100 euros mensuales, ¿no? Entonces, esto es una gran solución para pequeñas empresas. Entonces, a modo de conclusión, los grandes desafíos o conclusiones que podemos llegar a dar es una estrategia global para poder pensar la solución del terrorismo, pero también una capacitación para el ciudadano promedio, ¿no? Como decías, como sí. resumen de la jornada. Lanzar campañas de concienciación, o sea, potenciarlo mucho más, hacer ver al ciudadano de a pie el peligro que todo esto conlleva. Esto es muy importante, o sea, esto es muy importante. Aquí, por ejemplo, en España, pues se lanzó una ayuda
que, bueno, la financió el gobierno europeo y se dio una ayuda a lo que llamamos aquí el kit digital, pero, bueno, para mí el kit digital carece muchísimo. O sea, es algo muy, sí, antivirus y poquito más. O sea, hay que hacer más y hay que hacerlo en serio y, sobre todo, concienciar a la gente. Muchísimas gracias, Cristian. Pues de nada.